Vamos a ver los generadores. Hoy vamos a hacer el número generador del proyecto que estamos desarrollando, que es una casa habitación. Este es el formato de números generadores. Recordemos que los números generadores se hacen tanto en gabinete como en obra. Cuando hacemos un número generador en gabinete, nos tenemos que apoyar en el proyecto, en el plano. Cuando hacemos un número generador de obra, evidentemente los números los estamos sacando, o sea, la cuantificación la estamos sacando de la obra. Primero va la clave, suministro y hechura de perfil. La unidad del perfil es metro lineal. Ok, vamos a comenzar. Comenzamos con el eje A. El eje A, tramo 1, 2, encontramos una ventana. Tramo 1, 2. Vayámoslo haciendo todos. Acá tenemos la ventana número 3. Por lo tanto, tenemos 1.20, 1.20, perdón, tenemos 2.20, 2.20, 1.20 y 1.20. 2.20 más 2.20 más 1.20 más 1.20. 6.8. 6.8. ¿Se está entendiendo? Estamos cuantificando el perfil. Tenemos una ventana, 2.20 más 2.20 más 1.20 más 1.20. Nos da 6.8. ¿Por qué solamente lo ponemos en largo? Porque nuestra unidad es metro lineal. Por lo tanto, no hay ancho, no hay alto y no hay pieza. El total tendríamos 6.80. Esto lo podemos hacer tanto en el croquis como en el plano formal. Hay que ir marcando lo que ya vamos cuantificando para no confundirnos, ¿va? Por lo tanto, el perfil de esta ventana ya está cuantificado. Nos vamos al eje B. En el eje B, en el tramo 2.4, o vamos a ponerlo 2.3, tenemos la puerta principal, ¿sí? En esta puerta principal tenemos en L una boquilla, que sería el 1.20 más 2.20. Y el total sería 3.4. Por lo tanto, ya queda cuantificado. Y a lo mejor en no es tan difícil perderse, pero en un proyecto más grande, en un plano más grande, seguramente podríamos tener problemas. Entonces, hay que ir marcando lo que vamos cuantificando. El siguiente sigue siendo eje B, tramo 3.4.
Y ahora tenemos, es exactamente la misma ventana que ya habíamos, es exactamente las mismas medidas de la primera ventana. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tenemos 6.80. Y vamos eliminando lo que vamos cuantificando. O sea, este eje ya lo terminamos de cuantificar. En este eje no tenemos ni ventana ni puerta. Aquí tenemos dos boquillas que van en el eje D. Tenemos en el tramo 1, 2. Aquí, como no es una puerta, nuestra boquilla llega hasta la altura total. Recordemos que la altura que estamos manejando es de 260, ¿ok? Entonces aquí tenemos 260. En el mismo eje, tramo 2, 3, tenemos la otra boquilla. Por lo tanto, aquí tenemos la misma cantidad. Continuamos, las eliminamos, continuamos con el eje E. Estas son las mochetas que cubren o que sirven para el closet. Estas también van hasta el techo, toda la altura. Por lo tanto, tenemos en el eje E, tramo 1, 2, 260. En el mismo eje E, tenemos en el tramo 2, 3, 260, que es la altura total. Y lo retiramos. Ahora vamos a hacer el eje F. En el eje F tenemos que la ventana es de 220, perdón, que la ventana 2 es de 1.20 por 1 metro, que serían las dos de las recámaras. Por lo tanto, en el eje F, tramo 1, 2, tenemos 1.20 más 1.20, 2.40, 3.40, 4.40. Por lo tanto, las eliminamos de nuestra cuantificación. En ese momento, ¿qué hicimos? Ya cuantificamos todos los ejes horizontales. Ahora vamos a cuantificar todos los ejes verticales. ¿Por qué es importante llevar un orden? Porque en este momento, evidentemente, podría ser muy claro, porque es un ejercicio relativamente pequeño. En un ejercicio mucho más grande, seguramente podríamos revolvernos. Entonces, es muy importante llevar un solo orden. Ahora vamos con los verticales. En el vertical, en el eje 1, tenemos entre el eje CD la ventana del baño.
En la ventana del baño le estamos manejando de .60, .90 por .60. .90 más .90 más .60 más .60. Tenemos 3 metros. Tenemos, primero nos topamos con 2 puertas más. Vamos a meterla en el eje 2, vamos a meter la puerta de la recámara, que también viene siendo una L. Esta puerta de la ventana, de la recámara, la vamos a poner en 90 por 220. Está pegada a la pared, por lo tanto forma una L. 220 por .90, 310, ¿no? Y estamos en el eje 2, tramo DE, y serían 310, ¿no? ¿Es correcto? Ya concluimos con esta puerta. Ahora vamos con la puerta del baño. La puerta del baño tenemos 80 por 220, más 220. Seguimos estamos en el eje 3. Tramo DE, y serían, y serían 3 metros. Ya cuantificamos esta puerta. Nos falta la puerta de la otra recámara, que también quedaría en L. Y sería 1 metro, eje 3, ¿sí, verdad? Sería eje 2, ya tenemos esta puerta, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí? Ok, ya terminamos las puertas. Ahora solo nos falta cuantificar el último eje. El último eje, que es el eje 4. En el eje 4 tramo BD, y aquí tenemos es la ventana número 3, ¿no? 2 metros por 220, ¿sí? Es la ventana número 3. 220 más 220, ¿sí? 220 por 220. 220, 220, 220 y 220. ¿8 qué? No, ¿sí? Bueno. Ok.
lo sumamos. Y tenemos ahora, recuerden que los números generadores, aquí se aplica el factor criterio. No tenemos que ser tan estrictos en ellos porque muchas veces, sobre todo en obra, depende mucho del criterio. Es importante tener criterio a la hora de hacer un número generador, porque si no, lo único que hacemos es ponerle trabas a las estimaciones. ¿Okay? Ya tenemos por ahí el resultado, ¿no? ¿No salió? Ok, bien. En el mismo formato deben ir mínimo 3 firmas. Quien lo realizó, quien lo revisó y quien lo autorizó. Normalmente este es una hoja 49.7. Ok, a ver, en este mismo formato tenemos que tener la firma de quien lo realizó, quien lo revisó, quien lo autorizó. Algo muy importante, un número generador es una hoja de trabajo y por lo tanto cada quien tiene que hacer su propio generador entre la contratista y la supervisión. Se concilia entre ellos dos para llegar a un resultado y poder estimar la obra. Si no hacemos bien un número generador, seguramente vamos a tener problemas con ello. Cuando tenemos una cantidad como esta, que estamos hablando de 49.70 metros lineales, si por criterio ponemos 50, es correcto. Y si ponemos 49, es correcto. ¿Por qué es correcto? Aunque este es el número estricto que nos sale, estas dos cantidades pueden hacer la diferencia para destrabar una estimación. Recordemos que los números generadores de obra es una parte fundamental para poder realizar nuestras estimaciones. ¿Ok? El día de mañana vamos a ver matrices. Entonces, pues muchas gracias, señores.